Bienvenidos a lección 13. Esta noche estamos estudiando Romanos 7, versículos 7 a 25. La ley, pecado y el hombre. Un pacto es un acuerdo que implica responsabilidad entre dos partes. Desde el principio del mundo, el Dios Todopoderoso ha hecho varios pactos. Hizo un pacto con Noé después del diluvio. Hizo un pacto con Abraham cuando lo llamó para ser el líder de una gran nación. Dios solo ha hecho dos pactos escritos con su pueblo. En el Antiguo Testamento, Dios dio un pacto escrito a Israel a través de Moisés. Ese pacto se llama el primer pacto, el antiguo pacto o el Antiguo Testamento. Él ha hecho un pacto escrito con todos los hombres a través de Jesucristo, que se llama el segundo pacto, el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Es muy importante que entendamos el propósito y el lugar de estos dos pactos. Pablo explica en la primera parte de Romanos 7 que hemos llegado a estar muertos para la ley, para que podamos casarnos con otro, incluso con Jesucristo. La iglesia en esta era no está casada con Moisés ni con la ley, sino más bien con Cristo. Deberíamos estar agradecidos de vivir bajo el Nuevo Testamento en lugar del Antiguo Pacto, la ley de Moisés. La Biblia se divide en dos grandes divisiones, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Algunas personas comienzan a leer en sus Biblias en cualquier lugar que se abra. Ese tipo de lectura puede no ser muy beneficioso. Es importante que entendamos que cuando leemos en el Antiguo Testamento, estamos leyendo lo que retrata la voluntad de Dios para los hombres desde el principio hasta la muerte de Jesús. Cuando leemos el Nuevo Testamento, estamos leyendo la voluntad de Dios para los hombres desde la muerte de Jesús hasta el fin de esta era. Ambos testamentos son inspirados por Dios. Muestran cómo Dios ha hablado al hombre desde el principio y que su palabra está establecida hasta el fin de esta era. Con Pablo en Romanos 7, consideremos tres conjuntos de hechos con respecto a estos asuntos. El primero, hechos sobre el principio de la ley. En Romanos, Pablo tiene en consideración todo el principio de la ley que se ilustra mediante la ley de Moisés. Al mirar Romanos 7, ¿qué podemos descubrir sobre la ley? La ley mata. En primer lugar, puede sorprendernos un poco descubrir en el versículo 6 que la ley mata. Ver también 2 Corintios 3, versículo 6. Romanos 7, 6 dice, pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a aquello a lo que estábamos atados, para que sirvamos en novedad del espíritu y no en antigüedad de la letra. Y en segundo lugar, en el versículo 7, Pablo muestra que la ley define el pecado. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? No, de ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
porque tampoco conociera la condición si la ley no dijera, no codiciarás. La ley era buena en sí misma, fue diseñada para definir el pecado. Consideremos el juego de fútbol. El fútbol se juega según reglas. El campo tiene cierto ancho y longitud. Supongamos que el hombre con el balón está corriendo hacia la portería y solo hay un hombre entre el portador del balón y la portería. El jugador contrario va a intentar cortarlo en la línea lateral. Si el portador del balón pudiera mover la línea lateral solo 2 metros hacia afuera, podría superar al oponente. Obviamente, el corredor no puede extender la línea lateral 2 metros. ¿Por qué? Porque el fútbol se juega según reglas. Cuando el portador del balón en el fútbol cruza la línea lateral, está fuera de límites. Ha cometido un error. Eso es lo que hizo la ley de Moisés. La ley definía el pecado. La ley mostraba al hombre cuando estaba en error. La ley es santa. En tercer lugar, Pablo dice en este capítulo que la ley es santa. La ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. 7:12. No deberíamos llegar a la conclusión de que debido a que la ley define el pecado, es malo. No, la ley es santa. Después de todo, proviene de Dios. La ley establece lo que es la justicia. La ley de Moisés declara cómo un hombre debía responder a Dios y a su prójimo. Si un hombre viviera bajo la ley de Moisés de manera perfecta, tendría una relación perfecta con Dios y sus seguidores. Pero ahí es donde surgió el problema. El hombre no cumplió la ley de manera perfecta. No siempre obedeció correctamente a Dios. No siempre respondió a su prójimo de la manera correcta. Esa fue la debilidad del hombre, no de la ley. La ley es santa, proviene de Dios. La ley es justa. Explicó cómo se puede lograr una relación justa con Dios y el hombre. La ley era buena porque estaba diseñada para el bien del hombre. Si el hombre la hubiera cumplido perfectamente, habría alcanzado la bondad última. La ley hace demandas. Cuarto, Pablo muestra que la ley hace demandas. La ley impone obligaciones al hombre. En esta sección de Romanos 7, Pablo enfatiza que la ley requiere ciertas acciones por parte del hombre. La ley hizo demandas al hombre, pero el hombre no pudo cumplir esas demandas de manera perfecta. Debido a que el hombre es imperfecto, la ley no pudo satisfacer sus necesidades. En Gálatas 3:16, el apóstol pregunta, ¿para qué sirve la ley? ¿Por qué se dio? Él responde su pregunta, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley demostró que el hombre era un pecador. Es como una persona que vive en una habitación llena de espejos. Cuando te miras en el espejo, puedes ver una imperfección en tu rostro, pero cuando te alejas del espejo y sigues con las actividades del día,
No pienses en la imperfección, pero cada vez que te miras en el espejo, te recuerda la imperfección en tu rostro. La ley era como vivir en una habitación llena de espejos. No podías escapar de tu pecaminosidad. En cada dirección que mirarás, se te recordaba tu imperfección. La ley hacía demandas sobre las personas, pero no podía responder a la imperfección del hombre. No podía salvarlo. Por la ley vino el conocimiento del pecado, dice Pablo. Y quinto, la ley era de naturaleza temporal. El hecho mismo de que Pablo diga que hemos muerto a la ley implica que era temporal. En Gálatas 3:19, Pablo dijo, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa del pecado hasta. La ley fue añadida hasta algo más. El estudiante de la Biblia debe recordar que a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, Dios está cumpliendo la promesa triple que hizo a Abraham. Dijo que crearía una gran nación a través de él. Le daría la tierra de Canaán para vivir y traería el Mesías al mundo a través de él. Vemos las promesas de Dios cumplidas en el Nuevo Testamento. A esta promesa, a Abraham, Dios añadió la ley. Fue temporal, fue añadida debido a las transgresiones y para mostrar a las personas su necesidad del Salvador, el Mesías. Fue añadida hasta que viniera la simiente prometida. ¿Quién era la simiente prometida? Gálatas 3:16 dice que era Cristo. La ley duró desde el monte Sinaí hasta la muerte de Cristo. En parte 2, hechos acerca del pecado. Miremos ahora al segundo conjunto de hechos, algunos hechos sobre el pecado. Primero, en Romanos 7 está el hecho de que el pecado utiliza la ley. En el versículo 8, Pablo dice, pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda clase de malos deseos, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. El pecado utilizó la ley para condenar al hombre. Segundo, el pecado trae la muerte. Romanos 7, 9 y 10 dice, y yo estaba vivo una vez apartado de la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Y este mandamiento que estaba destinado a dar vida resultó ser para mi causa de muerte. El salario del pecado es la muerte. El pecado separa al hombre de Dios. Y tercero, el pecado engaña. Versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. El pecado dice, te prometo cosas buenas, pero nunca las cumple. El pecado dice, esto no es tan malo, pero conduce a la muerte y la alienación de Dios. El número 3, hechos acerca del hombre. Ahora Pablo se dirige al hombre. Observemos nuestro tercer conjunto de hechos.
algunos hechos sobre el hombre. El primero es que el hombre es carnal. 7:14. Si un hombre quiere hacer lo correcto, tiene un conflicto entre lo correcto y lo incorrecto, entre la carne y el espíritu. Debido a que el hombre es carnal, se produce una guerra dentro del hombre. Cuanto más nos domina el espíritu, más claro se hace el conflicto. Si ganamos esta batalla, depende completamente de nuestra rendición al espíritu. Perpetuo segundo, el hombre está en un conflicto perpetuo. Romanos 7:15 a 23 trata sobre ese conflicto. Pablo dijo, quiero hacer lo correcto, pero encuentro que el pecado está presente. No es una condición lamentable. Un hombre quiere hacer lo correcto, pero descubre que la perfección está fuera de su alcance. Por lo tanto, siempre está haciendo lo incorrecto. Una y otra vez, el pecado se manifiesta. ¿Qué sucede si vive bajo un sistema que no tiene ninguna respuesta para el pecado? Entonces, solo puede ser condenado. El hombre es un prisionero que puede ser liberado. ¿Cuál es la respuesta a este dilema? Tercero, Pablo dice que el hombre es un prisionero, pero puede ser liberado. Cuando Pablo llegó a la conclusión del capítulo, exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No hay liberación bajo un sistema de ley, pero bajo la gracia. Pablo puede decir, doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo bajo el Evangelio hay respuesta a nuestro problema de pecado. Pero, ¿qué pasa con aquellos que vivieron y murieron bajo la ley de Moisés antes de que Jesús viniera? Ellos ofrecían sus sacrificios año tras año, mirando continuamente hacia la venida del Mesías. Cuando Jesús vino, su sangre los limpió a ellos también, así como a nosotros. Pagó su deuda, así como la nuestra. En conclusión, un hombre no puede sobrevivir sin Cristo. No puede ser salvado a través de un sistema de ley. Debemos estar agradecidos. No estamos bajo la ley que mata. Estamos bajo el Evangelio que da vida. Podemos decir con Pablo, gracias a Dios por Cristo Jesucristo. Es imperativo que nos rindamos a Cristo. Cuando hacemos su voluntad, cuando morimos al pecado, cuando somos sepultados con Él y resucitamos para andar en novedad de vida, entonces hemos encontrado la respuesta. Aunque seamos imperfectos, podemos ser salvados no bajo la ley, sino bajo el Evangelio de Cristo. ¿Ok? ¿Alguien tiene preguntas? Bien, hermano, vamos a empezar con una serie de preguntas. Y yo quisiera añadir que este capítulo es traumático. Este capítulo nos enseña dos cosas. Jesús es el único camino. Antes de Jesús no había camino. Haced esto y viviréis. No lo hagas y mueres. Muchas personas quieren vivir en el Antiguo Testamento. Hay unas cuantas denominaciones que les gusta el Antiguo, pero sin embargo,
La Biblia te dice y es específico, si haces esto mueres, no hay perdón. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la sangre de Jesús, tenemos un camino abierto donde nos permite a nosotros pecadores. Pero aquí en el libro romano, Pablo te habla de lo que él experimentó. Y yo quisiera preguntarles a ustedes lo que ustedes están experimentando. La primera pregunta es, ¿alguna vez te has sentido como que estás atrapado haciendo cosas que no quieres hacer? O sea, esa dicotomía que tú tienes de hacer lo que no quieres hacer. ¿Y cómo te hace sentir? Rolando, el micrófono, Rolando, el micrófono. Ok, Adelante, sí, mi hermano. hermano, yo me he sentido así en algunas ocasiones, déjame decirte, que uno quiere hacer lo bueno, o sea, lo que realmente quisiera hacer para agradar a Dios, pero hay momentos en que el mismo mal que está en nosotros impulsa a hacer otra cosa. Y la verdad te digo, cuando yo conocí a Cristo, en mi tiempo de que andaba fuera de la ley, cuando yo conocí la palabra de Dios, me sentí muy mal, me sentí tan sucio que no podía imaginarme que yo estaba en esa condición de muerte, porque uno realmente cuando conoce la condición en la que está por medio de la ley, es que uno valora el valor de la ley, no, valga la redundancia, para nosotros rectificar en cuanto a nuestro modo de andar. Realmente yo doy gracias a Dios por la ley, porque aunque eh, seguíamos todavía haciendo lo malo, la ley nos permitió ir a Cristo y eso nos hizo libres de aquella culpa de pecado. Amén, hermano. Emilio, voy para ti ahora. Emilio, te voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo tú me describes esa lucha interna de Pablo entre hacer lo correcto y, y saber que lo que estás haciendo está mal? Emilio, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque tú estás en una posición igual a la que yo estuve. Emilio, ¿tú me oyes? Emilio, Emilio, te veo. El micrófono, Emilio. Emilio, el micrófono. Quita el micrófono, hermano. Entonces, te quiero explicar algo. La palabra te dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hay veces que tenemos a nuestros enemigos en las manos, todo está ahí. Y lo que tienes que hacer es así, mira, y exprimirlos. Pero si yo lo hiciera, entonces satisfaciera el don mío, el deseo de venganza. Pero la palabra me dice que no tengo derecho ni siquiera a juzgar a mi hermano. Ellos están haciendo lo que es incorrecto. Ellos están haciendo lo que está bien mal. Ellos han hecho de la Iglesia de Cristo una denominación con un obispo, con cardenales, lo cual los americanos están ciegos. Están ciegos porque piensan que es Iglesia de Cristo. No lo es. Pero estamos nosotros. El Señor nos puso a nosotros, no para que tomemos venganza, sino para que podamos decir, estamos confiados en las manos del Señor. Él sabe lo que va a hacer con tus enemigos. Y yo te digo que estoy en tu misma posición, estuve ahí. Y yo me enfermé del corazón queriendo tomar venganza por mis manos. Sin embargo, el Señor va a hacer lo mismo contigo, hermano. Entonces, ¿qué tú me dices? ¿Cómo se siente, hermano, entre la lucha interna que Pablo te define entre hacer lo correcto y hacer lo que tú sabes que está mal? Adelante, Emilio. Emilio, agarre de Bárbara, si el tuyo no sirve, hermano. Agarre de Bárbara. Adelante, hermano. Emilio, adelante. Te oigo. Hermano, estoy Adelante. tratando con la conexión, que la tengo muy mal aquí.
Bueno, yo escuché bien fíjate, la última parte de lo que me dijiste. la palabra te dice, ni es la venganza, yo pagaré. El Señor te los pone en tus manos para ver qué tú vas a hacer. Tú puedes actuar por impulso propio y decir, y aplastarlos como cucarachas. Sin embargo, el Señor te dice que no te atrevas ni siquiera a juzgarlo. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? Sabiendo lo que tenemos que hacer y sabiendo lo que está mal hacer. Adelante, Emilio. Ok. Emilio, agarra el teléfono de tu esposa. Está mejor que el tuyo. Adelante, Emilio. El micrófono. La conexión me está ayudando mucho. Ok. Bueno, hermano, una palabra entre la lucha interna entre hacer lo correcto de acuerdo a la palabra de Dios y hacer lo que te satisface. Adelante, hermano. Oh. Ok, Emilio. ¿Me oyes ahora? Ahora te oigo. No oigo nada aquí. Adelante, Emilio. Ok. Ulises. Sí, hermano, diga. Ulises Vicente. Ulises, Sí, hermano. a ver, ¿cómo te sientes esa lucha interna que dice Pablo entre hacer lo correcto bíblicamente hablando y aún así hacer lo que tú sabes que está mal? Emilio, después voy para ti. Adelante, Ulises. Bueno, lo que puedo decir de eso es, le pongo un ejemplo de la vida cotidiana. Hay veces cuando vamos viajando de Palma a Santiago o a otro municipio, que vamos en carro, ¿no? Y, o sea, los machacantes del carro te quieren cobrar un precio y nosotros sabemos que está caro. Y hay veces que uno no quisiera pagarle, uno se guía. Y cuando a veces son cosas que suceden en la vida cotidiana, y hay veces que tiene el dinero en la mano y no se lo quiere dar, y entonces tú sientes algo que te dice, dáselo, pero hay otro que te dice, no se lo dé. Y entonces hay una lucha constante entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Y muchas veces eso te llena y uno sabe lo que va a hacer, porque entonces la carne quiere hacer lo malo, pero el espíritu a veces eso te agobia. Pero bueno, dice la palabra que confiemos en nuestro Dios, y hay veces que hay que anteponer nuestra necesidad y poner las necesidades de las otras personas para que las cosas nos salgan bien a nosotros. Amén, hermano. Esa lucha interna la vamos a experimentar todos los que estamos sirviendo al Señor. Yo he visto, yo me quedo frío cuando yo veo una estructura eclesiástica en la Iglesia de Cristo en Cuba con un presidente, vicepresidentes y vocales, y que después vengan los americanos ancianos de la iglesia que conocen la iglesia, conocen la palabra, sin embargo nadie dice nada. No se sienten, ¿cómo decirle? No se sienten afectados por ver el barranco que ellos llevan. Aún así, hoy en día, esa estructura de obispos y cardenales sigue afectando a la iglesia del Señor. ¿Y qué está pasando? Hermano, nosotros tenemos que tener la confianza, y te digo, Bárbara, tenemos que tener la confianza de que el Señor pone las cosas en su lugar. Todo lo pone en su lugar, y yo creo y pienso y estoy seguro y convencido que esa es la razón por la cual ustedes y nosotros estamos unidos
en un solo cuerpo, en una sola mente, en un solo padecer. Ahora, Eliobi, voy para ti. Estoy entrando, espérate. Eliobi. Aquí empieza, cuando yo empieza el chillero. Aquí estoy, mi hermano. Ajá. ¿Cómo tú crees que la fe en el Señor y en Jesús puede ayudarnos a superar estas luchas internas para vivir una vida más plena, más segura, sin que nos enfermemos del corazón? Qué bárbaro. Bueno, mi hermano, está muy claro. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que es necesario que el que se acerque Pon tu audífono, a mija. Dios crea que le hay y que es recibidor de lo que Él nos dará. La fe es la confianza absoluta en Dios, y sabemos que vivimos en un mundo difícil, en un mundo Adelante, Eliobi. No te oigo. Ahora, adelante, Eliobi. bien, hermano, y entonces debemos tener esa fe genuina, una fe ferviente, una fe que obre para bien, para ir desechando las obras malas que la carne como tal desea, pero tenemos que ponernos siempre fuerte, mirando, poniendo la mirada para que así podamos crecer en el seguir viviendo, porque vivimos por fe, como dice la palabra. Amén. Y Amén. seguimos crucificando la carne día tras día, por la gracia redentora de Cristo Jesús. Cambronero, ¿estás ahí, hermano? Cambronero. Sí, mi amado hermano, aquí estamos. Perfecto. tenido- Quiero preguntarte, hermano, ¿por qué tú piensas que Pablo habla sobre la ley de Dios y el pecado? ¿Y cómo tú asocias esto con tu vida? Bueno, de ahí sabemos que hay una ley que vive en mí, ¿verdad? Que esa ley yo no me la puedo, ¿cómo decir? Quitármela por completo porque es una ley que es la ley del pecado. Pero también viene la gracia, que es la que Pablo dice, ¿verdad? Por la cual hemos sido salvos. Entonces, bueno, yo eso cómo lo asocio. Mientras que yo camine con Dios, mientras que yo camine en el Espíritu, en obediencia a Dios, esa ley ya no me puede hacer daño, ¿verdad? Porque para eso ahora vivimos bajo la gracia y por medio de la fe. Entonces ya yo no le doy cabida a la ley del pecado. Amén, hermano. Fíjense bien que todos nosotros tenemos una lucha interna y te lo representan en los dibujos animados como un ángel y un demonio. Y realmente es así. Es el cuerpo tuyo, es el demonio que te pide. Y aquí tienes el alma tuya, tienes la voz del Señor que te clama. Y tienes ese conflicto. Ahora, si tenemos estos dos contendientes, ¿quién vence? Zaida, ¿quién vence si tenemos estos dos contendientes? Tenemos a la ley de la carne en nosotros mismos viviendo como un lobo que nos quiere devorar, pero tenemos a la ley, al alma, al espíritu, tenemos al espíritu de Dios con su palabra ahí contendiendo. ¿Quién tú crees que venza o cómo podemos hacer para que venza? Bueno, la verdad que cuando tenemos este dilema y esta lucha interna es súper difícil y como tú decías, todos en un momento determinado la tenemos, esa lucha interna súper difícil, pero bueno, en Cristo siempre, el Espíritu nos va a ayudar siempre en nuestra debilidad. Y dice la palabra que cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque Dios se glorifica en nosotros cuando estamos débiles y cuando estamos en esta lucha. O sea que el Espíritu Santo nos va a ayudar en nuestra debilidad y Él escudriña los corazones. Cuando nos dejamos llevar por esta fuerza, por ese amor de Cristo,
cuando lo tenemos bien presente y sabemos que es el único que puede ayudarnos en estos momentos terribles que pasamos internos, entonces por supuesto que gana Dios, que gana Cristo, que gana la fuerza poderosa del amor de Dios. Amén. Mire, hermano, hay una leyenda. Un momentico, por favor. Hay una leyenda de los indios, de los aborígenes aquí en Estados Unidos, que te dice, el padre le dice al hijo, hijo, dentro de ti tienes dos lobos. Uno quiere hacer el bien y el otro quiere hacer el mal. Y el hijo le pregunta, papá, ¿quién va a vencer? Y el padre le dice, el que tú alimentes. Amén. El lobo que tú alimentas es el que vence. Entonces, hermanos, si tenemos la carne pidiendo y tenemos el espíritu pidiendo, ¿a quién vamos a alimentar? ¿Cómo vamos a alimentar el espíritu? Es muy sencillo, hermano. La palabra. Tenemos la palabra. Tenemos la oración. Tenemos la reunión con los hermanos. Tenemos mil cosas y tenemos la confianza. Si yo voy a mi hermano, hermano, me siento mal. Hermano, estoy flojo. Estoy flojo, hermano, ora por mí. Cuando tenemos esa convicción, cuando somos débiles, como dice Zaida, entonces somos fuertes. Por eso es importante que vivamos juntos y en armonía. Ahora, vamos entonces para Yamirelis. Yamireli, ¿qué te dice este pasaje sobre el poder del pecado en nuestras vidas y cómo lo vamos a superar? Yamirelis, ¿me oyes? Sí, ya. Ajá. ¿Qué te dice el pasaje sobre el poder del pecado? El pecado está ahí. El pecado es latente, el pecado es vivo, y tiene poder. Ahora, ¿cómo podemos superarlo? ¿Cómo podemos aplastar el pecado? Adelante, Yamireli. Sí, lo primero que tenemos que aprender es que solo no vamos a poder. Amén. Solo no vamos a poder lidiar contra el pecado que nos acecha. Y precisamente la respuesta a esa pregunta está en el versículo 25, creo. Cuando el apóstol Pablo dice, gracias a Jesucristo, que me libra de ese cuerpo de muerte. Entonces, cuando ya el hombre cae, la persona cae en esa bancarrota espiritual, que reconoce que está haciendo lo mal delante del Señor, pero que sabe que su espíritu quiere hacer lo bueno, pero que la carne te impulsa a hacer lo malo, entonces que Dios viene a rescatarnos. Es que Dios viene a nosotros y nos levanta. Si nosotros le dejamos, como tú decías, según el lobo que nosotros alimentemos. Ya. Miren, hermano, hay una lucha interna tan grande. Son huestes, dice San Pablo, no tenemos guerra contra carne y contra sangre, sino contra huestes de las tinieblas. Son huestes que quizás no veamos, pero están allí, huestes demoníacas que están acechándonos y que quieren devorarnos. Ahora, la única forma de vencer, miren qué clase de hombre era San Pablo, que dice, miserable hombre de mí. Él sabía que no podía, por sí solo no podía. Rocky nos lo explicaba, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo tuyo es destinado a la muerte. Ahora, continúa Pablo, gracias doy a mi Dios por Cristo Jesús. Cristo Jesús es la respuesta, pero Cristo Jesús tiene mandamientos para cada uno de nosotros. Y nosotros a veces nos sentimos culpables, nos sentimos sucios, como dice Ronnie. Es verdad, nos sentimos sucios, pero hermano, te voy a decir algo. Por muy sucio que tú seas, tú no vas a ser un criminal como David. Tú no has matado a nadie. Todo lo que nosotros hemos hecho, nuestros trapos sucios, la única forma de lavarlos es en la sangre del Cordero, es en la sangre de Jesús, es entregándonos completamente. Cuando usted dice, Señor, yo no puedo. ¿Cuántas veces estamos a punto de decir, ya yo no puedo más, Padre? Pero Él sí puede. Y entonces, yo quiero, Emilio, mira a ver si me puedes oír ahora. Sí, hermano, ahora sí te estoy escuchando y lamento lo que pasó ahorita. No, hermano, eso es así. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje de esperanza
que Pablo comparte a nuestros propios desafíos y luchas. ¿Cómo tú crees que podamos aplicar este mensaje a nuestros propios y a nuestros diarios desafíos y a nuestras luchas diarias? Adelante, hermano. Hermano, primeramente reconocer que no hay hombre perfecto. Aunque estemos en Cristo, en nosotros va a estar siempre imperando esa lucha constante, como los dos lobos que hablaba ahorita, el deseo de servir y el deseo de hacer, pero siempre hay algo en nosotros como cuerpo en carne que nos va a estar hablando a hacer el mal, aunque querramos hacer el bien. Lo segundo es que, como decía Yamileli ahorita, hay algo muy importante, solo no lo vamos a lograr. Muchas batallas que los predicadores principalmente han perdido es cuando lo dejan solo. Un predicador solo es más fácil, es más presa del maligno que cuando está acompañado. Pero algo importante también es lo que citaba ahorita con relación al Salmo 133. En su principio dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos. Pero lo importante, el último verso dice, pero en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. No es bueno estar juntos para soportar, hacer cosas malas o tolerar lo que se está mal, porque también eso es contribuir contra la carne. Es bueno estar juntos por estar en armonía. Yo le decía a mi esposa hoy comentando un poco sobre el texto, yo le decía, solo Pablo sabe las veces que él se sintió la carne combatiendo contra el espíritu, porque tenemos el ejemplo también allá cuando Juan Marco, cuando él le dijo allá a Bernabé, no, Marco no va conmigo, porque Marco no estuvo conmigo allá, se fue, y sabe Dios la discusión que hubo entre Bernabé y Pablo. ¿Cuántas veces nosotros como hermanos en Cristo hemos tenido también conflictos fuertes y la carne se ha revelado cuando eso es decirle un disparate al hermano, ¿verdad? Y no podemos, decía tú ahorita, por mucho que hayamos hecho, no vamos a ser un criminal, porque la sangre de Cristo nos limpia. Pero qué bueno que a pesar de que estamos en Cristo y a pesar de nuestra humana debilidad, tenemos a alguien que no es humano, que aboga por nosotros, que es Jesucristo. Ese es lo importante, recordar que aunque el mundo nos acuse, antes de la propia iglesia nos estén acusando porque somos, porque no somos, ahí está Cristo, que está mirando su corazón y sabe lo que podemos, ¿no? Y hasta dónde podemos también hacerlo. Eso, hermano, es lo que estoy viendo aquí como aplicación en nuestros días. Miren, hermano, la importancia, como dice Emilio, la importancia de la unidad. La unidad no significa que estemos juntos vestidos iguales. La unidad no significa que miremos siempre el mismo punto de vista. Dios hizo el cuerpo y lo hizo de cada parte del cuerpo es diferente. Cada huella digital es diferente. Cada célula de tu cuerpo es diferente. Si el Señor dentro de mí lo puso todo diferente, ¿cómo vamos a pretender que tú y yo seamos iguales? Imposible, hermano. Tenemos libertad en Cristo ahora. Tenemos una sola ley, la ley de Jesús. Y yo tengo la obligación de amar a mi hermano ahora. Yo lo que no tengo la obligación es de seguir a mi hermano en sus pecados, en sus barbaridades. Y sí tengo el derecho de decirle, estás en pecado, estás haciendo, pero no tengo el derecho de juzgarlo ni de comentarlo. Yo cometí ese error. Yo escribí 3 columnas criticando a la junta directiva, criticando a cada uno de ellos por nombre y apellido, lo que yo estaba convencido. Sin embargo, yo me di cuenta que ese no era el medio de pelea. Y cuando yo me rindo, es cuando el Señor me saca del ring. Y es el Señor el que te saca. Y es el Señor el que te justifica. Pero hasta mientras tú estés peleando, hermano, el Señor no te va a justificar. Y te digo, Emilio, porque tú estás en medio ahora de la misma situación. Y yo te digo, vamos a bajar las armas, vamos a entregarnos al Señor. Él tiene respuesta para todo. Ahora, si tú te resistes a su respuesta, te enfermas del corazón. Todavía yo tengo que tomarme 3 y 4 tabletas para el corazón por ser tan tonto, porque yo quería resolver las situaciones a mi manera. Sin embargo, me di cuenta que lo más lindo que hay es, Señor Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? San Pablo lo dice, miserable hombre de mí, él estaba enfrentando luchas grandes. Y imagínense ustedes cuando Pablo dice, solo Lucas, el médico amado, está conmigo. Hermano, si San Pablo se enfrentó a situaciones dificilísimas, ¿cómo tú piensas que tú y yo vamos a tener un camino fácil?
Es imposible. Aquí el otro día hubo 1,5 metros de nieve. Nadie podía salir. Nadie, hermano, aunque tú quisieras. Esa es la vida. Cuando tú tienes 1,5 metros de nieve en tu vida, vete para tu casa, relájate y tómate un café. Porque no haces nada peleando. Amén, hermano, amén. No haces nada peleando, hermano. Jesús es la solución para todos nuestros problemas. Y fíjate bien que el Salmo 133 dice, cuán delicioso ante los ojos de Dios es habitar los hermanos juntos y en armonía. Delicioso. Yo me imagino a mi padre allá en el cielo mirando así a un arroz con leche, con canela encima, como nos ve a nosotros, como vemos a nuestros hijos, como vemos a nuestros nietos. Yo me deleito y es como miel en mi vida cuando veo a mis nietos. Ahora, cuando veo a mis hijos, es más deleitoso todavía. Entonces, hermano, ¿qué nos toca a nosotros? Señor Jesús, ¿qué tú quieres que yo haga? Y Pablo te lo está diciendo, te lo está confirmando. Él ya no puede más. Fíjense que él se encuentra solo. Solo Lucas, el médico amado, está conmigo. Todo el mundo lo dejó. Todos me abandonaron. Ahora fíjense bien, cada uno jugó un rol. Cada uno jugó un papel en la vida de Pablo. ¿Le tocó estar solo? No. Estaba con él, estaba con el maestro, estaba con su padre. Y dice, estoy listo para el sacrificio. ¿Quién de ustedes puede decir, estoy listo para irme con el Señor? Nadie, hermano. Tenemos espíritu de vida, no espíritu de muerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Padre, ¿qué tú quieres que yo haga? Es más sencillo. Y no piensen, cada deseo maligno que tenemos dentro de nosotros es natural. Somos carnales, somos vendidos al pecado, pero podemos vencerlo. ¿Cómo? La palabra. ¿Cómo? La oración. ¿Cómo? El Señor Jesús. ¿Cómo? Búscate un hermano que sea de confianza, no uno que te vaya a delatar y decir, oye, el tipo esto y esto. No, hermano, tengo este problema. Mira, estoy dado al cigarrillo, estoy dado al ron. Yo quiero que tú me ayudes, hermano. Cuando yo sé que ese deseo, ese impulso grande, hermano, ven conmigo, caramba. Hermano, es la única forma de vencer a Satanás. En la armonía, en el Señor Jesús. Romper las cadenas. ¿Alguien más? Carbonero, algo por repetir, hermano. Carbonero. Hermano, usted acaba de decir algo que es muy, muy importante y que debemos de analizar bien, ¿verdad? Porque a pesar de que el Señor nos ha dado un espíritu de poder y de dominio propio, depende de cuál de las dos partes usted alimente más, ¿verdad? Porque Pablo dice, bueno, yo veo una ley en mí que me lleva hacia el pecado, pero también reconozco que Cristo está conmigo, que Cristo me ha rescatado y que ya ahora no soy yo quien pelea, sino Él pelea por mí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros nos adueñamos de ese espíritu que pelea dentro de nosotros, podemos lograrlo. Porque si yo digo, no, yo soy muy carga, voy a ir a meterme a la cantina a hablar de Cristo a mis amigos y ahí termino tomando. Termino tomando. ¿Por qué? Porque estoy alimentando algo que no puedo llevar yo solo. Pero si yo digo, no, ya no voy a ir más ahí, voy a reunirme con los hermanos que me pueden ayudar, voy a ir a leer la palabra, voy a ir donde el predicador, voy a ir donde mi hermano de confianza, a decirle, hermano, ore por mí, veamos un pasaje. Y así alimentamos a aquel que nos puede sacar del hoyo. Hermano, estoy de acuerdo contigo. 90%, pero te digo algo. Yo viví en La Habana Vieja, donde hay una cantidad grandísima de muchachas dedicadas al oficio más antiguo que había. Cuando yo me ponía a hablar con ellas, ¿qué pensaba la gente? Ay, mira el tipo, está escondido, este gato tapado. Sin embargo, ellas venían a mí y me abrían el corazón y me abrazaban porque necesitan un padre. Hermano, nosotros necesitamos ser padres. Es la única forma. Yo tengo 2 hermanos que son alcohólicos y cada vez que me llaman y yo hablo con ellos
Y cuando voy a casa de mi hermano, cada vez que voy a casa de mi hermano, que voy a abrazarlo y a besarlo, huele a alcohol. Pero aún así, hermano, por la sangre carnal, no en la fe. Aún así yo voy, yo lo amo. Y él viene y empieza a hablar su bobería y yo le digo, pero es que te estás haciendo daño. Mira, yo soy mayor que tú, 3 años, y luzco más joven que tú, 20. ¿Cuál es la diferencia? Si yo no voy a mi hermano, él no viene a mí. Ahora yo tengo la obligación de hablarle el evangelio a todo el mundo. Entonces, si yo estoy en el pecado del alcohol, por supuesto, si soy alcohólico, que debo buscar gente no alcohólica. Pero si yo estoy firme en el Señor Jesús, yo debo buscar a toda criatura. No puede impedirme nada, porque el lugar no hace a la gente lo hago yo. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y habito ahora, y lo que en mí hay ahora es nuevo. Entonces, cuando yo le hablaba a mis compañeros de la fábrica, se burlaban de mí. Y que eso es para los locos, esto para aquí, esto para allá. Pero yo nunca dejé de hablarles. Y entonces ahora todos ellos me miran, me dicen, ay, Luis Pedraza, ¿quién iba a decirlo? Con lo que tú, bla, 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 y añadían el listado del hombre viejo que yo había enterrado. Pero yo seguía yendo allí y seguía visitándolos. Y ellos seguían en sus vicios hasta yo no sé cuándo. Pero por lo menos en el día del juicio, ellos van a tener delante de su vida la grabación. Aquí estuvo Luis Pedraza y te dijo esto, esto y esto. Y tú te burlaste de él. Entonces, hermanos, si yo voy a guardarme el evangelio en un cofre, miren, cuando usted tiene algo lindo que ponerse, un reloj lindo, una cadena, un collar, lo que sea, o yo me compré una sudadera, una cosita de Nebraska, rojo, que eso brilla a 20 cuadras. Y cuando yo me lo pongo, no es para quedarme en mi casa, es para que la gente te lo vea. Y yo me ponía mi sudadera roja allá en Cuba y todo el mundo me miraba y todo el mundo, y yo decía, ¿qué tendré puesto? Tendré la portañuela abierta, los zapatos zafados, y era que miraban la sudadera. Pero cuando yo venía y hablaba con mis amigos y les hablaba del Señor y les decía y les daba un mensaje, entonces, hermano, ese es el rol de nosotros. Somos portadores, somos embajadores del Señor Jesús. Y cada célula que hay en tu cuerpo es portadora de este mensaje, hermano. Y sí te digo, hay que tener la confianza para un amigo. Tenemos que tener ese amigo de oración y decirle, compadre, estoy mal. Ayúdame. ¿Y qué pasa? Nadie tiene esa confianza, porque es como desnudarse delante de alguien más. Pero nosotros tenemos que buscar ese hermano íntegro, que sí lo hay. Y tenemos miedo. Tenemos miedo, hermano. Yo tengo un hermano que me ve a mí desnudo, como hablando espiritualmente hablando. Y cuando hablamos y nos intercambiamos, los dos nos ayudamos y crecemos. Porque es importante que no nos escondamos. Es importante que yo tengo un hermano, pero fíjense bien, tiene que ser un hermano así como la cadena de hierro. Y cuando mi hermano César y yo hablamos a camisa quitada. Oye, a mí me parece, compadre, esto y aquello. Y nosotros hablamos y decía, César, verdaderamente el gran tesoro de mi vida es haberte descubierto y haber estado trabajando con él desde el año 97. Y lo cogí desde que era un niño. Y ahora es mi hermano, ahora es mi confidente, ahora es todo. Estamos ahí. Él sigue en la iglesia de la familia cristiana. Es el presidente. El mes que viene para acá, para mi casa. Y se va a pasar 3 meses aquí conmigo. Qué gozo más grande, hermano. Que nosotros podamos compartir, gozarnos los unos con los otros, en las buenas y en las malas. Y eso es importante, hermano, la fe que tenemos, porque ese es el llamado del Señor para nosotros. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Yo le doy gracias a Dios por Rocky. Yo estaba con mi hermano y estaba muy bien con las directivas allá en Sudáfrica, con la familia de la iglesia cristiana. Me trataron como un hijo, me trataron muy bien. Fuimos a Cuba, no sé cuántas veces, me pagaban pasaje, carro, todo me lo pagaban. Cuando yo me fui me preguntaron, ¿por qué te vas? Porque yo soy perro de otra manada.
Yo soy perro de la iglesia de Cristo, yo no pertenezco aquí con ustedes. Y ellos todavía me dicen, Luis, ¿tienes lugar para nosotros aquí, con nosotros? Dije, yo lo siento, yo soy hijo, yo soy harina de otro costal, yo soy de la iglesia de Cristo. Y nací allí y me quiero morir allí en la iglesia de Cristo. Y ellos se ríen, pero yo los sigo amando. No los critico. Y conozco sus defectos, conozco sus virtudes. Y eso, el juicio, se lo dejo a Dios. Por eso es importante que aprendamos nosotros a amar a un hermano. Cuando Rocky me encontró confundido. Y empezamos a trabajar juntos. Y ahora Rocky y yo somos juntos, somos como la yunta de bueyes. Yo le digo a Rocky que él y yo somos yunta de bueyes. Y vamos a arar juntos por ir para allá. Y vamos a seguir arando, hermano. Y ahora estamos empezando nada más. Y ustedes igual, hermano. El Señor tiene un plan para cada uno de ustedes. Pero el plan más lindo que tiene el Señor Jesús es que dice, venid a mí, vosotros que estáis trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Y el único descanso no es cuando no trabajas. Tu mente siempre trabaja. El único descanso es cuando te sientas y dices, gracias, Señor Jesús. Y todo tu carga es así, ¡pum! Y se la dejas, como hace mi hijo. 20 años trancado en su cuarto. Pero sabe que aquí está su papá. ¿Qué vamos a hacer? Mi padre me ama con la misma pasión que nosotros amamos a nuestros hijos. Pero hay algo que tenemos que entregarle, nuestras cargas y nuestros pecados. Hermano, Rolly, ¿Sí? Rocky, Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Todavía? Luis, me Adelante, gustaría hermano. abundar en un puntico ahí. Adelante. Me gustaría abundar, gloria a Dios, me gustaría abundar, hermano, en un puntico ahí que tiene que ver con el tema que estamos tratando sobre el pecado. Y me duele mucho, ¿no? Cuando a veces escucho que un hermano pueda haber pecado, pueda haber caído, y nosotros mismos, en vez de apoyarlo para que se levante y hacer que rectifiquen el error, muchas veces otros se ponen de acuerdo para destruirlo. Formar un predicador es bastante difícil, pero destruirlo es muy fácil. Y desafortunadamente en muchos lugares ya he visto esto, cuando los predicadores cometen un error, cometen un pecado, no somos capaces de darnos cuenta que ese es el momento que más cuando necesita del apoyo de nosotros. Es cuando tenemos que darle la mano y hacer que se levante, porque la Biblia dice, mire que esté firme, que no caiga. Y se refiere a que cualquiera de nosotros puede pecar, puede caer. Entonces, lo más lindo de la Escritura es que cuando pasen eso entre nosotros, que los demás nos demos la mano para levantarnos, no para destruirnos. Porque como ya dije, formar un predicador y llevarlo a ser un líder, un anciano, un futuro anciano, es bastante complicado. Pero destruirlo cuando cae en una falta es muy fácil. Entonces me gusta esto porque el tema de que estamos tratando sobre la ley y el pecado nos pone a nosotros a mirar en lo que nosotros no estamos ni en mejores ni en peores condiciones de aquel que cayó. Nosotros estamos en el lugar de Cristo, de que cuando alguien cae, le demos la mano y le digamos como él le dijo a la mujer, no peques más. Y eso es lo que me gustaría, ¿no? También que hiciéramos énfasis en este caso, porque realmente es muy importante todo lo que estamos hablando con respecto a este punto de la carta a los romanos. Muchas gracias, Rocky, por el tema. Bendiciones a ti, bendiciones a Luis. Mira, Rolando, ahora que tú lo mencionas, cada uno de nosotros no solamente tiene los dos lobos dentro, sino tiene un talibán. Tiene aquel talibán que quiere arrancar cabezas. Yo era ese talibán. Pero ¿qué pasa? Yo tenía más de 50 alumnos por año y tú fuiste uno de ellos. Yo viajaba más de 2.000 kilómetros y yo puedo decir, junto con Pablo, yo trabajé más que todos ellos juntos. Y habían en Cuba 7 iglesias de Cristo. Después la subimos con Julio Alfonso a 19 y después la subimos a 120. Y eso no salió solo. Eso salió de esta sangre y de estas canas. Ahora, de la misma forma que también era un talibán y venía y peleaba. Pero sí te digo algo, cuando había un hermano que estaba en condiciones, yo iba y le hablaba personalmente. Y recuerdo que una vez estaba Alfredo Aguilera, hizo una reunión, quería partir la iglesia y tenía toda su razón. Y yo le dije, un momentico, Rocky, le dije, Alfredo, tú tienes razón, pero tú has hablado con Amiel Pérez de frente como yo lo he hecho. Yo sí tengo derecho a decir a Amiel Pérez esto y aquello, pero tú no tienes derecho porque no lo has llamado de frente. Y eso es lo que hace falta tener, hermano,
el coraje, pero en privado, de decir a los hermanos esto y aquello. Y eso no puede separarnos, porque somos diferentes, pero somos hijos de la misma manada. Somos los mismos dedos en la mano del Señor Jesús. Y ahora el pecado es tan grande que si nosotros alimentamos ese lobo, nos devora, hermano. Porque si aún así, ahí tenemos el ángel, que muchas veces queremos ser el superángel. No, hermano, no es un superángel. No, usted no es ningún talibán para decir quién sí y quién no. No juzguéis para que no sea juzgado. Y con la misma vara con que tú mides, vas a ser medido. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, cambroneros. Nos pasa eso. Cada uno de nosotros es un talibán que quiere juzgar y juzgar, en lugar de coger los espejos y girarlos. Para mí, yo quiero verme a mí en mi espejo. Y cuando yo me vea a mí, voy a decir, caramba, estoy bien sucio, estoy bien desnudo. Señor, ¿qué puedo hacer? Rocky, adelante, hermano. Ok, gracias, hermano, muy bueno. ¿Hay una más pregunta o comentario? Si no, vamos. Rocky, trajiste un tema hoy, no, un temazo, porque este es un tema que realmente hacía falta. Sí. Es un tema muy importante que teníamos que discutir y muy bueno para la unión de la familia. Entonces, amén. Cambronero, hermano, para que nos dirija en oración, despídenos, Cambronero. Amén, amén. Vamos a orar, hermanos. Dios eterno, Padre bendito, santo y misericordioso. Señor, muchas gracias por este mensaje que has puesto hoy en el corazón de Rocky, en el corazón de nuestro hermano Luis Pedraza. Bendito Dios, esta palabra nos hace reconocer cuán débil somos, Señor, que no somos humildes, bendito Dios, que muchas veces queremos hacer leña del árbol caído, Padre, que no vemos, Señor, la tuca que tenemos en nuestro ojo, pero sí podemos ver el hermano cuando cae y lo señalamos, Señor. Hoy, Señor, queremos venir delante de tu presencia para pedirte, Señor, que por favor nos ayudes a reconocer, bendito Dios, que sin ti no somos nada, Padre. Por favor, ayúdanos, Señor. Permítenos, Señor, saber qué es lo que podemos hacer, dónde los quieres tener tú, bendito Señor, Dios Padre eterno. Y ahora, bendito Señor, te quiero pedir que sigas bendiciendo esta plataforma, Señor, en donde siempre pues aprendemos cada día más. Permite que podamos aplicar todo esto a nuestra vida, Señor, y cada día ser más humildes. Bendito Padre, le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.